Hermanos, muy buenos días. Agradecemos al Padre, Dios Todopoderoso, porque una vez más Él nos permite buscarle. Yo sé que usted en este momento se conectó porque usted quiere hallar una respuesta, ¿verdad? A muchas cosas que usted le ha estado preguntando a Dios. De igual manera, quizá hay mucha gente que en este momento no sé cómo se siente, ¿verdad? Pero a veces hay gente que se siente frustrada, que piensa que ha estado clamando, ha estado orando y no sucede nada, no pasa nada. Pero en este momento el Señor, mis hermanos, nos va a hablar y nos va a decir, ¿verdad? Verdaderamente en dónde estamos situados, porque de eso nos quiere hablar hoy el Señor. El Señor quiere que nos situemos, que nos miremos, ¿verdad? Dónde estamos parados y que miremos también, ¿verdad? A través de la palabra, Él nos va a llevar a que nosotros nos demos cuenta cómo estamos espiritualmente y también cómo estamos anímicamente, ¿verdad? Porque a veces físicamente también no estamos bien, ¿verdad? Entonces, pero el Señor hoy trae palabra de vida. Y recuérdese que lo que viene de parte de Dios, todo es eterno. No es para un momentito, es para siempre. Así que pongamos mucha atención a este precioso tema que el Señor trae a nuestras vidas y sé que el Señor va a hacer cosas que usted ni se imagina. Todo lo que Dios va a hacer, no solo en usted, sino que en su casa y con su familia. Porque usted cuando usted escucha palabra de Dios, usted siempre hable así en voz alta y declare que sus hijos y todos, ¿verdad? Los que están alrededor en su casa, ¿verdad? Esposo, esposa, reciben la bendición del Padre Dios Todopoderoso, porque Él tiene para todos. Él solo está con sus manos extendidas, con su brazo fuerte. Ahí está nuestro amado Rey extendiendo y derramando la más grande y rica bendición. Así que hoy hay un derramamiento de muchas bendiciones, así que recibámoslas en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Vamos a entrar a la palabra. El tema que quiero compartirles el día de hoy lleva por nombre Descubriendo tu misión y tu visión. Porque mis hermanos, un pueblo sin visión no llega a ningún lado y también mis hermanos tenemos que saber cuál es la misión que tenemos en esta tierra como seres humanos. Recuérdese que el Señor hay mandatos, hay preceptos, hay leyes, pero mis hermanos, cuando nosotros no entramos en el espíritu de la sujeción delante de Dios, ¿verdad? Porque nosotros nos tenemos que sujetar, alinear al perfecto orden divino de su palabra. Entonces nosotros, mis hermanos, no podemos llegar a ningún lado. Así que recuérdese que usted tiene una misión en esta tierra y es levantarse como hijo de Dios, como siervo de Dios y al mismo tiempo levantar a su familia. Porque el Señor dice en su santa y bendita palabra, uno, ando buscando. Él no dice más, uno dice, ando buscando que sea el que se ponga a la brecha. O sea, mis hermanos, es aquel que se convierte en un intercesor, en aquel que viene, mis hermanos, intercede, mis hermanos, por los demás. Entonces, nosotros vamos a ponernos entre la persona por la cual estamos clamando y también, mis hermanos, nos vamos a poner delante de Dios a pedirle, a clamarle al Señor misericordia para aquella persona, pero también, mis hermanos, nosotros lo podemos empezar haciendo por nosotros mismos, ¿verdad? Porque nosotros no podemos llevar sanidad, no podemos llevar, mis hermanos, bendición, no podemos que nada suceda si nosotros no nos proponemos, mis hermanos, primeramente tener un cambio en nuestra vida. Así que yo quiero decirle que Dios es tan amoroso y misericordioso que a veces, mis hermanos, con solo el cambio de una persona en una casa, quizá ya no necesita ni estar haciendo grandes oraciones para que milagros en las casas sucedan. Solo está en que una persona, mis hermanos, se vuelva a Dios, se convierta a Dios, se arrepienta. No que mis hermanos, qué tremendo. Todo el tiempo la gente quejándose, quejándose, quejándose y siempre culpando a los demás que si no hubiera sido por esto, yo no hubiese hecho esto, que si yo tuviera esto. Mis hermanos, el ser humano, el Señor le ha dado el poder y la capacidad para, mis hermanos,
detenerse en las encrucijadas, detenerse en las veredas. Ahí se detiene, mis hermanos, y tiene que declarar que uno fuerte es, y también, mis hermanos, que esas montañas, dijo el Señor, si tú les dices, muévanse de aquí, las montañas se tienen que mover, porque el Señor lo dijo y porque así es, mis hermanos. Pero ¿qué pasa? Porque la gente, mis hermanos, está pereciendo, la gente no sabe ni para dónde ir, ni para dónde agarrar, ni qué hacer, porque, mis hermanos, es un pueblo que no tiene una visión. Y cuando nosotros, mis hermanos, la visión tiene que estar puesta en la palabra de Dios. Por eso el pueblo perece por falta de conocimiento a lo que dice la palabra, porque aquí está el instructor, el manual de vida, que es la palabra de Dios. Todas, mis hermanos, aquella persona que nunca, mis hermanos, escudriña la palabra, que no quiere sujetarse al orden divino de Dios, entonces, mis hermanos, va a tener que padecer en esta tierra y va a andar una persona, mis hermanos, que nunca va a cumplir su misión, ni tampoco, mis hermanos, va a tener una visión clara. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos, ¿verdad? Pidiendo al Dios Todopoderoso que esta mañana haga cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas. Amén. Yo sé que usted en ese momento ya clamó, porque recuérdese que cuando usted habla, mis hermanos, usted hace que el mundo espiritual en ese momento, ¿verdad? Si usted habla palabra de Dios o usted habla con la certeza de lo que Dios le ha dicho, mis hermanos, usted hace que el mundo espiritual se mueva a su favor. Amén. Entonces, pero a veces, mis hermanos, con nuestras negatividades, lo que hacemos es que el mundo espiritual, pero de las tinieblas, se vuelva, mis hermanos, en contra de nosotros, porque mis hermanos, ellos solo están esperando de que nosotros aquí hablemos, y más si somos gente tan negativa. Entonces ahí es donde ellos tienen puerta abierta, puerta libre, derechos legales para poder entrar. Nadie puede venir y culpar después, ay, que es que el diablo aquí, que el diablo allá. No, nosotros mismos damos el derecho legal. Entonces, por eso le puse este nombre a este tema que les hablaba diciendo, este tema lleva por nombre Descubriendo tu misión y tu visión. Entonces vamos a leer en Ezequiel 37 del 4 al 14. Entonces, mis hermanos, aquí quiero que aprendamos muchas cosas que la palabra nos dice, porque mis hermanos tenemos que ser unas personas ordenadas. Cuando usted va a pelear una batalla, cuando usted está pasando algo físicamente, espiritualmente, y también usted ve eso mismo que está sucediendo en su familia, mis hermanos, cuando aquella persona está desordenada, ¿verdad? Por eso el Señor dice que cuando vio la tierra estaba desordenada y él, mis hermanos, la ordenó. Por eso es que siempre decimos que Dios es un Dios de orden, porque él eso fue lo que trajo. Primero trajo luz, luego de traer la luz, él trajo orden. Entonces, mis hermanos, ¿qué tiene que venir a nosotros? La luz viene a través de la palabra, porque la palabra es Cristo y Cristo es la luz. Él es el camino, dice. Él es la verdad y Él es la vida. Y también, mis hermanos, dice que lámpara tiene que ser a nuestros pies la palabra de Dios y lumbrera nuestro camino. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que tener la luz. ¿Para qué es la luz? Para que usted vea su condición. Una persona que no tiene luz, entonces nunca pide luz. Mis hermanos, jamás va a ver su condición. Mire, el Señor es tan especial, tan bueno, que a veces como yo lo he predicado, ¿verdad? Yo creo que la semana pasada yo predicaba, mis hermanos, cuando el Señor llevó a Moisés, mis hermanos, Él lo llevó en el Espíritu para que Él escribiera el libro, bueno, Él escribió el Pentateuco, ¿verdad? O la Torá, como nosotros la conocemos, ¿verdad? Mis hermanos, Él fue llevado espiritualmente al Génesis. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, mis hermanos, Moisés no existía, pero el Señor lo llevó a que él se diera cuenta cómo él hizo las cosas, cómo él, mis hermanos, hizo la luz, cómo él puso orden, cómo él puso límites, cómo él, mis hermanos, también hizo que el hombre existiera y también cómo existiera la mujer. Entonces, todo eso él fue llevado, él lo
mis hermanos, el Señor, Él mismo, ¿verdad? El Señor lo inspiró, lo llevó y Él lo escribió para que hoy nosotros sepamos cómo el Señor, mis hermanos, hizo las cosas. Pero tenemos que entender que así como usted lee la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, usted tiene que saber que la palabra es viva y eficaz y dice que es una espada de doble filo. Y también, mis hermanos, la palabra de Dios es vida y vida en abundancia, porque por eso era que yo le decía que este es un manual de vida que nosotros, mis hermanos, Dios nos ha dado para que nosotros tengamos cumplamos nuestra misión y también tengamos una visión a dónde ir, porque todos ser humano tiene que tener una visión, tiene que ser una persona visionaria, una persona que piensa, mis hermanos, en un tiempo, ¿verdad? Puede pensar para mediano y para largo tiempo, ¿verdad? Porque dice, en este momento yo me voy a proponer a lograr esto, pero yo sé que a largo tiempo también voy a llegar a ver esto. O sea, si usted no lo declara, si usted no lo piensa, si usted no lo dice, si usted es una persona que todo el tiempo, ¿verdad? Todo es problema, todo es aquello que usted, ¿verdad? Siempre le pone peros y peros y peros y peros, no va a llegar a ningún lado. Entonces, mis hermanos, lo primero que nosotros, el Señor declara que tenemos que tener es luz. La luz es para ver cómo, mis hermanos, nosotros estamos, porque sabe que hay situaciones que a nosotros nos avergüenzan. Nos puede avergonzar, mis hermanos, a muchas veces la conducta de un familiar, la conducta a veces de nosotros mismos, porque hay gente que dice, yo me avergüenzo, dice, pero cuando siento, yo ya estoy haciendo lo que no tengo que hacer. Sí. ¿Por qué pasa eso? Porque como dijo Pablo, lo que yo no quiero, eso es lo que hago. ¿Por qué? Porque mis hermanos todavía está dominando ahí la carne. Pero que por eso el pueblo perece, lo vuelvo a repetir, porque mis hermanos a veces no entendemos esto, perece por falta de conocimiento, porque si yo tengo conocimiento de la palabra, yo voy a saber que si viene a mí un deseo carnal, yo lo primero que tengo que declarar es que tengo dominio propio, que el Señor me ha dado dominio propio, que su dominio viene de lo alto, del trono santo, del trono de la... No que así se queda la gente, aunque yo quiera, dice, no puedo, cuando yo siento ya maltrato, cuando yo siento tengo mal humor, cuando yo siento soy negativo, cuando yo siento... Así está la gente, mis hermanos, es un caos, la tierra completa. Pura quejadera, mis hermanos. Mire, usted mira hasta en los medios, mis hermanos, la gente quejándose, la gente todo el tiempo quiere que todo el mundo le haga las cosas y no quieren hacer nada, no quieren levantarse, no quieren esforzarse, se acostumbran, mis hermanos, a querer que otros hagan por ellos las cosas, pero nunca querer hacer nada por nadie. Y dice la palabra de Dios que lo que sembramos vamos a cosechar. Y por eso el Señor nos manda hasta en su palabra, ahí donde nos habla en Proverbios, dice, mira, oh perezoso, dice a las hormigas, que mis hermanos en tiempo, dice, ellas de verano, ellas trabajan, y mis hermanos, ya ellas, hay un momento en el invierno que ellas ya, mis hermanos, juntaron todo, ¿verdad? Su alimento y todo ellos ya lo tienen, mis hermanos, para ese tiempo. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que nosotros, mis hermanos, cuando tenemos vigor, cuando tenemos fuerza, tenemos que, mis hermanos, servirle, buscar a Dios, ser emprendedores, llegar a donde el Señor nos quiere llevar, pero tristemente, mis hermanos, muchas veces no tomamos ese consejo. ¿Por qué no lo tomamos? Porque nunca leemos la palabra, porque desconocemos lo que la palabra nos dice. Y si Dios lo dice, hay un cumplimiento, mis hermanos. Entonces, hay gente que ya dice, cuando ya deje de hacer esto, cuando ya tenga el tiempo, voy a servir a Dios, voy a buscar a Dios. No, si Dios, mis hermanos, no necesita de nadie. Los que necesitados somos nosotros. Y nosotros vamos a triunfar y el triunfo va a ser para siempre, no momentáneo, sino que, mis hermanos, va a ser para toda la vida. Por eso hay gente que a veces se afana y se afana en el trabajo, cuando siente, mis hermanos, a veces no es necesario que nadie le diga deja tu trabajo, sino que lo tiene que dejar porque ya se enfermó,
ya colapsó, ya la familia destruida, porque mis hermanos a veces no tienen tiempo ni para la familia, no tienen tiempo para nada. Entonces es una persona, mis hermanos, que todo el tiempo trabajando y luego solo durmiendo, y mis hermanos, y cosas así. Entonces nosotros tenemos que tener un equilibrio, y todo proviene de parte de Dios, porque cuando usted también le da tiempo a Dios, Dios lo fortalece. Entonces usted va a tener sabiduría y entendimiento, usted va a ser una persona que va a llegar a viejo, dice la palabra de Dios, con largura de días, o sea que usted va a tener siempre vigor, va a tener alegría, va a tener gozo, usted toda su vida, ¿verdad? Va a querer servirle a Dios, pero hay gente que a veces, mis hermanos, ya no aguantan ni hacer nada para el Señor. Entonces, menos para su vida y menos para su casa. Entonces, tenemos que poner mucha atención. Entonces, para eso es la luz, para que nosotros nos podamos, mis hermanos, observar a sí mismos cómo estamos en este momento, y declarando que la luz de Cristo, la luz primigenia de Cristo, esa luz santa que un día Él, ¿verdad?, declaró sobre la tierra, esa luz viene a su vida y viene a su casa. Luego, mis hermanos, tenemos que saber que lo que me llevó a esto es una mala decisión o mis malas ideas, porque mis hermanos, siempre tenemos que reconocer de dónde, ¿verdad?, provino todo esto que a mí me vino. Mi mal carácter, el enojo que tengo, también pobreza, tristeza, dolor, llámese, mis hermanos, todo aquello feo y negativo, enfermedades. Tenemos que analizar de dónde provino aquello, por qué vino aquello. Bueno, cuando yo vengo y reconozco que fue por mis malas ideas, por mis malas decisiones, viene Dios y mira a su hijo, a su siervo, porque de esto, mis hermanos, pueden haber siervos, mis hermanos, llenos de rencor, llenos de odio, y piensan que porque si predican la palabra de Dios o porque le sirven a Dios, Dios en el camino se lo va a ir quitando. Pero si nunca reconozco de dónde vino aquello, yo no lo, mis hermanos, lo desarraigo de mi vida, eso ahí va a estar toda la vida. Y por eso conocemos gente, mis hermanos, que a veces mucha gente lo ve, mira el testimonio y dicen, para ser como es esa persona gruñona, que todo el tiempo, mis hermanos, miren, nosotros conocemos gente que mis hermanos están en la iglesia y mire, a veces mis hermanos no le pueden hablar a nadie con amor, sino que todo el tiempo reclamo, abusivez, cuando sienten, mis hermanos, también a veces en un trabajo, mis hermanos, la gente, ¿verdad?, responde mal. Mire, hay gente, mis hermanos, tan envidiosa y están en la iglesia y le sirven a Dios. Mire, si tienen algo que llegan a obtener, ay, se creen, mis hermanos, la gran cosa, cuando no saben que todo, mis hermanos, si es para edificación y para bendición que viene de parte de Dios, deberían de estar agradecidos con Dios. Pero a veces, mis hermanos, hasta se mofan y andan ahí con la demás gente diciéndole que lo que tiene aquella persona, mis hermanos, no sirve, lo mío sí, lo del otro no. Mis hermanos, cada quien carga lo que quiere cargar y sabe lo que quiere tener, porque mis hermanos, hay gente que le da prioridad a otras cosas. Hay gente, mis hermanos, que su anhelo, su deseo es solo ponerse, cargar un buen teléfono, ir a los buenos restaurantes, irse a pasear. Esa es su vida, pues así que la viva. A ver cuando, mis hermanos, aquella persona llegue a viejo, a ver, ¿verdad?, de qué manera se va a quedar mal acostumbrado y va a venir, mis hermanos, una tristeza y un dolor porque ya no puede mantener todo aquello, ¿verdad? Pero aquella persona que es emprendedora, que sabe, mis hermanos, para dónde va, que tiene una visión, mis hermanos, en sus tiempos, cuando puede hacerlo, lo va a hacer. Amén. Porque mire, por eso le digo, ¿verdad? Son mis malas ideas y mis malas decisiones que me pueden llevar, mis hermanos, a ser una persona que voy a llegar en un momento a tener situaciones que me van a doler. Amén. Tenemos que saber que todo eso, mis hermanos, son programaciones que nos dejan sin cumplir nuestra misión y perder nuestra, mis hermanos, misión que tenemos en esta tierra. Porque el Señor a nosotros nos mandó, mis hermanos, a ser canal de bendición para los demás.
Pero imagínense que todo el tiempo nos miren mis hermanos acabados, derribados, y dicen, y van a la iglesia, y dicen que sirven. Ay, pero como mis hermanos, hay gente que se mete en la cabeza que dice, ¿verdad? Que el Señor ve de cerca al humilde. El humilde, mis hermanos, no es aquella persona que no tiene nada, aquella persona, mis hermanos, que no tiene ni para comer. No, el humilde es aquel que reconoce sus errores y se levanta, mis hermanos, para ayudar a los demás. Porque imagínense, si usted es una persona próspera, ¿a cuántos usted no puede ayudar? Usted va a ser canal de bendición y dice que las manos que dan no permanecen vacías. O sea que si yo doy, voy a siempre a recibir, mis hermanos. Amén. Entonces hay gente, mis hermanos, que solo está esperando que le den, y mire, solo anda buscando oportunidades a ver quién sí le da, porque, ay, pobrecito yo, porque yo no puedo. Qué triste y qué vergonzoso eso. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. No se acomode a esa forma de vivir. Amén. El conformismo, mis hermanos, es lo peor que puede tener el ser humano, que es lo que yo le estaba diciendo ahorita. Si yo me acostumbro a que a vida, a que dependiendo de los demás, a que todo el tiempo, mis hermanos, perdón lo que le voy a decir, pero yo quiero que tome mucho esto en cuenta. Hay ocasiones que Dios nos puede llevar a eso, porque mis hermanos, muchas veces el Señor nos dio mucho y mis hermanos, se nos subió, nos sublevamos. Entonces Dios va a tratar con nosotros, ¿verdad? Y vamos quizá a llegar a una situación donde mis hermanos de repente el Señor nos va a pasar por aquellas situaciones, pruebas, donde tal vez yo no estaba acostumbrado a nunca usar algo, podríamos decir, barato o algo usado, y el Señor probándome mi corazón y también haciéndome bajar para que seamos agradecidos. Dios lo puede hacer, pero en ocasiones. Pero hay gente que se queda acomodada a esa situación y mis hermanos todo el tiempo nunca deja a mis hermanos de usar ropa usada. Yo no le digo, mis hermanos, que como le digo que hay ocasiones que sí, pero tiene usted que llegar a una mente, mis hermanos, donde usted tiene que saber de que la mano de Dios está sobre de usted, pero no se trata de que usted ahorita, entonces yo ahorita voy a empezar a pedirle a Dios, pida primero busque las cosas del reino y lo demás le va a venir por añadidura. Por eso un siervo de Dios, mis hermanos, no puede estar en esa calamidad. El siervo de Dios tiene que pensar en grande, pero es porque ya ha pasado por una situación donde el Señor ya, mis hermanos, trató. Pero no queramos venir y busquemos a Dios solo para alcanzar lo material, entendamos eso, amén. Yo no quiero a usted como dejarlo a usted pensando, entonces yo no me conformo y voy a empezar a pedir esto. No, usted tiene que crecer primeramente espiritualmente, porque hay situaciones, como le decía, ¿verdad? Excepción cuando el Señor hace, que a veces sí nos hace pasar por eso. Porque yo no le estoy diciendo que eso no lo tiene que hacer, pero es cuando Dios lo está haciendo pasar por alguna situación. Pero hay personas, mis hermanos, que se quedan acostumbradas a esa gente que tiene dinero, mis hermanos, ya son sus ideas, se queda así pensando de esa manera. Amén. Entonces dice aquí, nuestra visión, porque yo escribí algunas cosas aquí, no es solo para escribirla, sino para vivirla, y solo leerla tenemos que activarla, porque mis hermanos, la palabra de Dios dice, escribe la visión, y dice que la escribamos en tablas. Pero cuando habla de escribirlas en tablas, vaya, usted lo puede hacer y ojalá, y usted dice, bueno, yo, como dicen que el buscar al Señor o ser cristiano es ser uno loco, pues yo voy a cometer esto y lo voy a cincelar en unas tablas, ahí voy a escribir mi visión. Está bien, usted lo quiere hacer, hágalo, pero donde lo tiene que escribir es en las tablas de su corazón, ahí tiene que estar. ¿Sabe por qué? Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cada vez que usted va a hablar conforme a la visión que usted tiene.
y conocer su misión. Yo tengo una misión, Dios dijo que yo tengo que ser canal de bendición, yo tengo que ir y a discipular. Discipular, como yo lo he predicado, no es solo de usted quererle ir a decir a la gente qué hacer a través de la palabra y que me voy a aprender estos versículos, se los voy a ir a decir a la gente. No, discipular es con su propio testimonio. Por eso, mis hermanos, le hablé primero de la luz. ¿Por qué? Porque en la luz usted va a ver su condición. ¿Cómo está usted? ¿Qué está ministrando? ¿Qué está hablando? ¿Qué están viendo los demás de usted? Están viendo calamidades, están viendo situaciones. Y mis hermanos, esa es otra cosa, que en el tiempo el tiempo que el Señor lo meta en esa calamidad, porque el Señor es el que hace todo, para enseñarnos, para ver si nos volvemos, mis hermanos, más frágiles, nos volvemos, mis hermanos, unas personas que ya no somos prepotentes o orgullosos. Porque para esas son las situaciones. Tiene que ser en silencio, solo entre Dios y uno. Y Dios, que es tan grande y poderoso, nunca nos va a desamparar. Cuando no nos sintamos, ya salimos. Amén. Pero mis hermanos, hay gente que se lo cuenta a medio mundo queriendo dar lástima y eso no puede ser. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que escribir esa visión, como dice el Señor, escribe la visión. Y aunque la visión tardare, pero llegará. Entonces, mis hermanos, ¿sabe cómo va a llegar? ¿Cómo la va a usted a traer a la existencia cuando usted la active? ¿Cómo la voy a activar? Bueno, yo la escribo en las tablas de mi corazón. Yo lo creo, ese es escribirla. Yo lo creo y como yo lo creo, entonces quiere decir que cada vez que usted hable va a hablar como una persona visionaria, que usted tiene visión. Yo voy a llegar a esto, voy a llegar, ¿verdad? A lograr esto, porque yo quiero ver esto en la gente, quiero alcanzar a muchos, así como los jóvenes, ¿verdad? Alcanzar a muchos jóvenes. No, que mire, mis hermanos, aquellas rutinas que van a la iglesia, solo a juzgar, a mis hermanos andarse riendo, andar mostrando ropas y esto y el otro, si es que las tienen, y mis hermanos, y si no las tienen, envidiando a los demás. Miren, mis hermanos, es un caos. Unos que porque la tienen y mostrándola, y otros porque no la tienen. Mis hermanos, el Señor está dispuesto a darle a todos y darle lo mejor. Pero ¿qué pasa? Perdemos nuestro tiempo. Miren, mis hermanos, yo bendigo a Dios y le digo al Señor, gracias, Señor, porque tengo mi tiempo ocupado. Pero hay gente, mis hermanos, que como no tiene que hacer en las cosas del Señor, mis hermanos, solo maquinando cosas feas, solo, mis hermanos, gente que solo trayendo más enojo a sus corazones. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener cuidado con todo eso. Una persona, mis hermanos, que no se mantiene ocupada. Yo por eso bendigo a Dios, porque me mantengo tan ocupada que a veces, mis hermanos, yo por eso a la gente le digo, por favor, mándeme, cuando quiera hablar conmigo, mándeme un audio. Cuando yo ya tengo un momento donde mis hermanos, yo voy a mi descanso, yo lo puedo escuchar, ¿verdad? Pero a veces al estar hablando yo con la gente, yo no puedo. Porque yo tengo muchas cosas que hacer. Tengo que, mis hermanos, mi casa tiene que estar en orden. Tengo que atender también a mi familia y tengo que, mis hermanos, dedicarme a las cosas que me mandó a hacer el Señor espirituales. Tengo que tener comunicación con Él, tengo que tener una estrecha comunicación con mi Padre Celestial para que Él me hable, para que Él me diga, para que Él me dé la sabiduría, me dé el entendimiento, me dé el discernimiento. Mis hermanos, tiene que haber una conexión. Ese es un siervo de Dios cuando ya está dedicado a esto, mis hermanos, no tiene tiempo para nada. Entonces, y hay gente que hasta se molesta, dice, ya ni siquiera quieren hablar con uno, esto, el otro. No, mis hermanos, que nosotros no tenemos que perder nuestra misión ni nuestra visión. Nosotros sabemos cuál es la misión y cuál es la visión, a dónde vamos, qué es lo que queremos que la gente, mis hermanos, llegue un día a hacer, porque nosotros, ¿verdad? Lo que hacemos es clamar, orar, creer, confiar. Entonces, mis hermanos, asimismo, una persona tiene que, como le decía, ¿verdad? Escribir su visión, pero en las tablas de su corazón. Y mis hermanos, conforme la persona vaya haciendo cambios en su vida, ya no habla negativo, no que habla positivo, la visión se va a cumplir. Amén. Entonces, la visión es para activarla, la palabra es para activarla, no solo para leerla. Si yo ya leí y ahí dice y me pongo a llorar, amén, Señor, aunque todos piensen que no es así, Señor, y de ahí ya no pasó. Porque hay gente que a mis hermanos le encanta chillar y venirse a poner ahí, sí, yo sé, y por eso Dios me está hablando por todos esos que me están haciendo daño. No, mis hermanos, nada pasa,
Ninguna maldición viene sin una causa. Amén. También, mis hermanos, hay algo que yo escribí que quiero que quede muy grabado en sus corazones. Nosotros tenemos que ser personas proactivas. La persona proactiva es la que va adelante de todo. Adelante va de todo. Mire, yo a veces me doy cuenta, esto no funcionó. Bueno, entonces vamos a tratar de ir más allá, pero no nos vamos a detener. Vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. A mí así me pasa con muchas personas. Yo veo que de esta manera no funcionó, se le habló de esta manera a la persona y no funcionó. Siento yo a veces como que más estamos ahí apapachándole su dolor, diciéndole no temas, mira, el Señor ya se le dio palabra de lo que el Señor dice que va a hacer con ella o con él, ya lo motivamos, ya lo levantamos, ya venimos y hasta le declaramos todo lo que dice la palabra de Dios, pero hay un momento donde dice el Señor, ahorita ya es el momento que tienes que venirle a meter un sacudón. Te lo tienes que dar. Usamos otra estrategia. Entonces, mis hermanos, uno siempre va delante de todo. No, bueno, pues si no quiere, no quiere. Así que se quede, a mí que me importa, a mí que me interesa. Yo cumplí porque la palabra de Dios también me dice que yo hable, unos me van a oír, otros no me van a oír, unos van a hacer caso, otros no. O sea, sí, la palabra de Dios nos ilustra eso y si nos habla de eso, yo lo sé. Pero mis hermanos, nuestra misión, mis hermanos, es también, como le digo, ir delante de todo. El Señor mira eso y el Señor mira, mis hermanos, también, ¿verdad? Si nosotros solo nos acomodamos y empezamos nada más, hay que mire cómo sale, hay que vea qué hace, que no sé qué. No, uno siempre, mis hermanos, ya tal vez ya personalmente ya no le dice a la persona, ¿verdad? Pero uno sigue, mis hermanos, usando, ¿verdad? Usa otra estrategia. Entonces viene uno y va más adelante de todo y empieza a clamar, a orar. No, esta persona lo que necesita ya no es que uno le hable personalmente, lo que necesita que uno le hable directamente a su espíritu. Porque esta persona tiene ideas, ya tiene conexiones, tiene, ¿verdad? Conformismo. Esta persona no tiene visión, esta persona quizá espiritualmente está ciega. Bueno, para acá la vamos a despertar, la vamos a levantar, vamos a hacer que esos ojos sean abiertos a través de la poderosa palabra de Dios. Porque como yo tengo bien puesta mi visión, ¿verdad? Y sé que también, mis hermanos, que mi visión está puesta en el Señor. Entonces, mis hermanos, y que Dios jamás deja avergonzado a nadie. Y yo sé, Señor, que tuyo es el poder, tuyo es la gloria y tuyo es la victoria. Entonces, cuando yo tengo esas tablas de la palabra de Dios, todo escrito en las tablas de mi corazón, de mí va a salir eso, pensamientos buenos, corazón, palabras buenas. Entonces todo lo bueno va a venir a mi vida, amén. Va a venir una nueva energía, yo voy a sentirme fuerte, voy a sentirme poderoso. Pero imagínense ahí todo el tiempo, mis hermanos decaídos. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a dar? Miren lo que dice la palabra de Dios y aquí hay consejo, porque el consejo que yo le estoy dando es porque yo he leído esta parte de la palabra y yo he vivido esta palabra y por eso hoy el Señor me la dio para que yo se la dé a usted y que deje de estar pensando que Dios no le escucha, que Dios no le habla, que Dios no lo ama. Solo lo que tiene que hacer es arrepentíos, dice el Señor, y convertíos. Que usted mire todo eso que hizo como un trapo de inmundicia, que usted sepa que todo eso a dónde lo está llevando. Mis hermanos, que a veces vamos como ovejas al matadero, porque si eso que usted hace es bueno, no estuviera pasando lo que está pasando hoy. Pero como no es bueno, Dios le está diciendo, en mi misericordia te estoy hablando. En mi misericordia te estoy hablando. Pero hay gente, mis hermanos, que tristemente, ¿verdad? Le pasaron las cosas y de ahí ya no salió. Pero Dios a usted le está diciendo, tú puedes salir de ahí, de esa situación donde estás. Y mira lo que dice la palabra de Dios. En Ezequiel 37, del 4 al 14 vamos a leer. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, ¿a quién se le tiene que profetizar? A los huesos, porque sabía usted, mi hermano, que nosotros tenemos 37 entradas o 37 hay dinteles, porque mis hermanos, dinteles es lo que está, lo que le llamamos las puertas. En las puertas hay dinteles.
Entonces nosotros tenemos 37 puertas, mis hermanos, que pueden estar abiertas para el mal o abiertas para lo bueno, mis hermanos, en nuestro cuerpo. Y recuérdense que todo, mis hermanos, cuando hay contaminación, así nosotros, ¿verdad? Pueden entrar espíritus inmundos. Y mucha gente, mis hermanos, ha hecho que todo eso, ¿verdad? Entre a sus cuerpos, mis hermanos, todos esos espíritus inmundos, que son los que mueven a la gente a hacer lo que saben que no tienen que hacer, pero como son movidos por esos espíritus demoníacos, la persona lo puede hacer. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos 37 entradas o dinteles, que son puertas, y esto están en las coyunturas, o sea, en los huesos, tienen que tener, y los huesos tienen que tener vida. Entonces, cuando yo mis coyunturas, por eso, mis hermanos, tenemos que clamarle y pedirle a Dios que toda esa amargura, todo ese rencor que hay en nosotros sea desarraigado, porque cuando nosotros tenemos amargura, mis hermanos, quizá desde el vientre de nuestra madre, mis hermanos, nuestra madre, quizá cuando estuvo uno en gestación, la madre, mis hermanos, se molestó mucho, se enojó mucho, pasó mucha tristeza, mucho dolor, mis hermanos. Entonces todo eso, o son personas, mis hermanos, que estaban embarazadas, pero eran muy amargadas, mis hermanos, personas muy maldicientes y todo esto. Entonces todo eso, mis hermanos, el bebé lo recibe. Entonces todo eso ya nosotros ya venimos con una marca, ya venimos, mis hermanos, enraizado todo eso en nosotros. Por eso aquí usted se va a dar cuenta lo que la palabra de Dios nos habla, lo que la palabra de Dios nos dice. No es que yo me lo estoy inventando, sino que le estoy diciendo lo que aquí la palabra de Dios me enseña. Entonces tenemos que saber que tenemos esas 37 entradas en nuestro cuerpo. Por eso, mis hermanos, uno cuando ora tiene que declarar, ¿verdad?, que la sangre de Cristo está en los 37 dinteles de nuestro cuerpo, para que nosotros no demos cabida, mis hermanos, a los espíritus demoníacos que entren, mis hermanos, a nuestras coyunturas. Y por eso es lo que le digo, a veces ese dolor que mantenemos, mis hermanos. Entonces, todo eso se tiene que ir. Aunque usted lo sienta, yo no le estoy diciendo, ay, usted está re mal. No estamos juzgando ni señalando a nadie. Le estoy dando la medicina, cómo lo podemos ir día con día, porque este es día con día, ir desarraigando todo eso de nuestro cuerpo. Entonces dice aquí, entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. ¿Qué tengo que hacer yo para que todo aquello que yo un día, ¿verdad?, dejé entrar, todos esos espíritus demoníacos, y mis hermanos, dejé, ¿verdad?, que cada día mis esperanzas se fueran muriendo, que ya no creo, que ya no confío. Soy una persona, todo el tiempo que me mantengo depresiva. Entonces, mis hermanos, aquí dice la palabra de Dios, dice, huesos secos, escuchen palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Oír palabra de Dios. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida y a ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel, les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Por eso muchas personas, mis hermanos, no creen en la grandeza de Dios. Mire, ahí están siempre quejándose. Ay, no, mejor digo esto, mejor digo el otro. No puedo, no tengo. Y mire, yo hasta pena me da cuando yo lo predico y lo estoy diciendo, porque estoy acostumbrada, que a mí no me gusta decir eso. Y el Señor sabe que yo solo estoy predicando y mis hermanos, eso no es como que yo lo estuviera diciendo personalmente, sino que estoy predicando. Pero a mí hasta eso me entra temor y temblor y decir, Señor, yo no quiero sacarte de mi boca nada negativo, pero lo estoy predicando y se lo estoy diciendo a usted. Cuando la gente, mis hermanos, empiezan, ay, si viera con qué sacrificio compré tal cosa, hice tal cosa, para dar lástima a mis hermanos, ni se dan cuenta, porque la gente no se da cuenta. Porque sabe qué es lo que quieren que piensen los demás, que miren en la calamidad que vivo. A mí eso me molesta, pero no me molesta porque yo digo, mis hermanos, porque yo digo, si son hijos del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso, no lo conocen, no conocen al Dios de poder,
al Dios grande que tiene promesas, grandezas para uno. Él nos dijo aquí, Él nos comisionó algo. Ustedes solo hagan lo que yo les digo, que el Espíritu Santo venga sobre ustedes, que el Espíritu Santo sea su guianza, que el Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Pero ¿cómo va a estar el Espíritu Santo en un hogar, en una persona donde solo que es que no puedo, es que a saber si se va a poder, es que esto a saber? Mis hermanos, uno tiene que activar. O mis hermanos todo el tiempo andan viendo a ver de quién viven, a ver quién les da, a ver quién le... Mis hermanos, eso es una cosa que nosotros los hijos de Dios no tenemos que manejar eso. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios aquí lo dice. Oigan palabra de Dios y van a vivir. Yo voy a empezar a hacer cosas en sus vidas. Imagínense, les pondré carne, les pondré... Porque es gente que está sin cobertura de parte de Dios. Aquí el Señor está hablando. ¿Cómo? Oyendo palabra de Dios. ¿Y qué le pasa a la gente? Una vez a la semana medio escucha el tema porque haciendo otras cosas y ni atención le pone. Una persona que no se sienta, mis hermanos, a oír la palabra de Dios, que no le dedique ese tiempo a Dios y dice, ay, no, yo en esa hora hago un montón de cosas. Así que no, aparte es que si usted en este momento, usted está también, tal vez en la empresa donde usted labora, pero mis hermanos, pero si hace usted hasta su tiempecito, el Señor eso, mis hermanos, lo veo aún más grande que aquel que tiene tiempo. Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando no están escritas en las tablas de nuestro corazón, la palabra de Dios, nosotros no podemos hacer que la visión corra, que aquello, mis hermanos, ocurra, aquello que nosotros estamos clamando y pidiendo, mis hermanos, que sea de beneficio para nuestras vidas también. Amén. Entonces dice aquí, tal como el Señor me lo había mandado, profeticé y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra. ¿Qué sucede cuando usted profetiza, cuando usted habla palabra de Dios, cuando usted le dice a aquellos huesos, oíd palabra de Dios y vas a vivir, así como yo se lo estoy diciendo en este momento? Huesos de cada persona que están en este momento conectados, los que se van a conectar, los que van a ver esta prédica después, los que la van a ver por YouTube, yo les digo, en este momento, porque lo estoy profetizando de parte de Dios. Oigan palabra de Dios y van a vivir. Oigan palabra de Dios y van a vivir, porque no se trata de que solo usted ponga la prédica ahí, hay que en un ratito yo me pongo a hacer esto, me pongo a hacer el otro, y dice, no le voy a poner atención. Por eso dice el Señor que la palabra la tenemos que oír la voz de Dios atentamente, y usted aquí está oyendo la voz de Dios, no me está oyendo a mí, yo solo soy un vaso que el Señor usa para hablarle a usted. Entonces dice aquí que tal como el Señor se lo pidió, y yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, y le salían carne y recubrió la piel, pero no tenían vida. Oiga, ve, así anda mucha gente a veces. Bueno, se hizo, el Señor nos manda a paso a paso. No es así como nosotros a veces, que yo oro como yo quiero, que yo digo lo que yo quiero. Todo tiene que ser conforme a la palabra de Dios y siendo guiados a través del Espíritu Santo. Para que aquello, mis hermanos, que estaba muerto, aquello que no se levanta, se tiene que levantar. Entonces dice aquí que Ezequiel, mis hermanos, cuando fue llevado en el Espíritu, y dice él, entonces, dice, y yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se cubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces se dio cuenta aquí Ezequiel que no tenían vida, porque como todo va paso a paso, ¿verdad? Primero el orden de parte de Dios. Y luego dice, entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile esto y ordena el Señor omnipotente, ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que vivan. Fíjese que lo vamos a leer en la versión Reina Valera para que usted lo comprenda también. Aquí está más parafraseado, pero necesito que lo leamos en Reina Valera para que usted se dé cuenta también aquí como dice. Dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así dice el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Por qué cree usted que el Señor dijo? Porque a veces podemos leer esa parte, pero no sabemos por qué el Señor nos está diciendo, profetiza a los cuatro vientos y diles, ¿verdad? Que vengan y que soplen, soplo de vida por estas personas. Porque mis hermanos, nosotros tenemos que saber
que cuando clamamos al Espíritu Santo, que sople sus cuatro vientos. Mis hermanos, los cuatro vientos es porque son los guardianes de la tierra. Ellos son los que guardan la tierra, el Espíritu de Dios, pero hay cuatro vientos. Los que guardan, mis hermanos, la tierra. Entonces nosotros también, mis hermanos, tenemos que conocer todo eso y eso Dios hoy nos lo está revelando, nos lo está dando. Ahora usted ya sabe por qué cuando usted habla así, usted tiene que tener convicción de lo que Dios está haciendo. Si usted se da cuenta aquí, Ezequiel habló y dice, yo vi, dice que hubo un terremoto y empezó a estremecerse la tierra. Eso es lo que sucede cuando usted hace algo por su familia, pero de la manera adecuada. Entonces, mis hermanos, aquí sigamos leyendo. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente, vende los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos recibieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. ¿Qué fue lo que pasó? Se pusieron, ¿qué dice? De pie. Se fue el acomodo. Se fue, mis hermanos, aquella pereza que la gente tenía espiritual y también físicamente. Aquello, mis hermanos, que no lo dejaba moverse, que no lo dejaba caminar en pos de Dios. Porque es lo que le digo. Hay gente, mis hermanos, que ya a la hora que quizá va a empezar la prédica, a esa hora tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, porque si no lo hago, ay, Dios mío, se va a acabar el mundo. Y no lo pudieron hacer en otro momento, en otro tiempo, o no dijeron, no, esto espera. Pero la palabra de Dios es vida y es eficaz y yo voy a honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que de Él proviene la luz, la esperanza, el gozo, la paz, la riqueza, todo. Él es el que me lo da. Usted reconoce al Dios Todopoderoso, pero cuando usted no, es que no es así. Es porque la persona, mis hermanos, está mal. Pero, ¿qué tiene que hacer uno cuando una persona así, mis hermanos, es una persona que no entiende con nada? Envíele la palabra. Y mire lo que sigue diciendo. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profeticé y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ella y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de ahí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Entonces, mire, todas las cosas que suceden cuando yo profetizo, cuando yo le hablo al espíritu, a la persona, le hablo palabra de Dios. Pero mis hermanos, ¿pero qué pasa? A veces ni la misma persona que busca a Dios, que dice que va a la iglesia, y por eso muchos, ¿y qué tanto vas a hacer a la iglesia si no hay cambios? Ahí andas como una sargento, como una generala. Ahí también, mis hermanos, a veces los papás, nunca una palabra de bendición para sus hijos. Todo es negativo, todo, nada hacen bueno, todo es malo. Nunca hay nada bueno. No se dan cuenta que están profetizando lo malo que un día Dios le va a pedir cuenta de todas esas palabras, mis hermanos, pero los hijos tienen que ser pilas. Si usted va a la iglesia, joven, jovencita, niño, cuando a usted le digan algo negativo, en su mente no conteste, porque tampoco usted no tiene que deshonrar a sus papás. No conteste ni argumente. Solo diga, no recibo esa negatividad. Yo me voy a levantar en el nombre de Jesús. Y si dicen que yo tengo esto, tengo el otro, hago el otro, Señor, yo quiero hacer lo contrario porque tú eres mi Dios, tú eres el que me diriges, tu Santo Espíritu está conmigo. Pero los jóvenes, mis hermanos, que mi mamá es la que ora, mi mamá es la que hace todo, yo no hago nada. Mire cuánto joven, mis hermanos, no conoce de la palabra. Cuánto joven, mis hermanos, niños, no conocen de la palabra, solo conocen las redes, los juegos, y eso, su vida, mire, ¿cuántas horas pasa su hijo jugando? Así es su vida, un juego.
No miran la realidad. No lo está preparando para que sea un guerrero. No para que mis hermanos vengan a guerrear por su vida. Porque si usted le enseña a su hijo lo que dice la palabra de Dios, él no va a tener que andar, mis hermanos, guerreando por su vida, no que guerreando por los demás, cumpliendo la misión que Dios encomendó de ser canal de bendición. Y si él es canal de bendición, toda la vida le va a venir bendición a su vida. Entonces ya nos dimos cuenta lo que dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a leer ahora. Y si se dio cuenta aquí, desde el 11 hasta el 14, ahí hablaba cómo estaba el pueblo de Dios. Por eso el Señor llevó a Ezequiel en el espíritu y le dijo, mira, ¿por qué ellos quedaron así? ¿Por qué ellos están así? Porque, mis hermanos, ellos dicen que ellos decían, estos huesos, dice, ellos andaban diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. ¿Por qué se convirtieron ellos en esos huesos secos? Por negativos, porque todo el tiempo hablaron. Mis hermanos, hay gente que estaba, ay, Señor, yo te pido, yo te creo esto, te creo el otro, te creo aquí. Y piensan que con eso, ya va a responder el Señor. Y después hablan con un familiar. Y tal vez para que el familiar no les pida nada. ¿Cómo estás? Aquí medio pasándola, jalando la carreta. Solo dése cuenta quienes jalan la carreta. Usted es un ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios, con la bendición del Altísimo. Desde que el Señor lo formó, el Señor dijo, fructifíquense. Así como cuando él, mis hermanos, hizo al primer hombre, ¿qué quería él, mis hermanos? Que hubiese fruto, pero el fruto del mejor fruto de la tierra. Pero ¿qué pasa? El ser humano, ¿qué pasó? Ahí el Señor se dio cuenta, ¿verdad? Que somos, mis hermanos, personas que fallamos. Por eso el Señor, mis hermanos, vino, ¿verdad? Y él hizo que su hijo viniese, mis hermanos, como hombre, como humano, para enseñarnos que cómo es que nosotros podemos vencer. Y porque Cristo, él venció, nosotros también podemos vencer. Por eso dijo él, mejores cosas las que yo hago van a hacer ustedes, porque va a estar el Espíritu Santo con ustedes. Entonces, cuando esté el Espíritu Santo, mire qué cosas tan maravillosas suceden. La gente se pone de pie, la gente mira su condición, la gente, mis hermanos, aborrece el pecado. La gente ya no quiere hacer eso, porque mis hermanos, ¿cómo va a hacer eso? Que, porque me hicieron eso, yo me voy a tirar a esto, yo me voy a tirar al otro, mis hermanos, yo tengo un testimonio donde yo, mis hermanos, lo que hice fue buscar al Señor. ¿Y qué cree usted que encontré? La paz, la alegría, el gozo. Hoy soy esta mujer que usted está oyendo hablar, cuando esa mujer a veces no levantaba ni la cabeza, no podía hablar, todo el mundo se burlaba de ella, porque, mis hermanos, era una cosa que yo me sentía así como que no sabía nada, que yo dependía de los demás y que si alguien me dejaba, que yo me iba a morir, que si esto pasaba y aquí y allá, yo le voy a decir, lamentablemente, ¿verdad? Porque yo pienso que no hubiese querido yo eso, pero yo, mis hermanos, incluso yo no tuve a mi mamá, mis hermanos, en mi vida, así que ella estuviera todo el tiempo conmigo. Mi mamá todo el tiempo trabajó y hasta el día de hoy, mis hermanos, nosotros con mi mamá siempre tenemos comunicación y ella sabe que yo la quiero un montón, ¿verdad? Y sabe que yo la admiro y yo la quiero mucho. Pero mis hermanos, siempre ha habido, casi nunca hemos estado juntas. Pero yo alabo y glorifico el nombre de Dios y a mí me tocó así. Mis hermanos, a temprana edad yo tuve que aprender a mantener a una familia. Entonces yo bendigo a Dios porque sé que lo que sembré un día, hoy lo estoy cosechando. Dios me ha dado especialmente unos hijos maravillosos, mis hermanos, y yo bendigo a Dios por eso, porque lo que sembré un día, hoy, mis hermanos, lo estoy cosechando, ¿verdad? Y estoy enseñando a mis hijos también, a que ellos, mis hermanos, tienen que saber que todo proviene de Dios, todo viene de parte de Dios. Entonces yo agradezco a Dios esa vida que uno a veces dice lo que a mí me tocó. Entonces, mis hermanos, pero yo bendigo a Dios porque no tomé malos caminos, porque mis hermanos, gracias a Dios, Dios Todopoderoso, Dios me guardó, Dios me cuidó, Dios hizo. Mis hermanos, ahora yo puedo ver la bondad de Dios
Y a usted, yo le digo a usted, aunque usted haya hecho lo que haya hecho, haya pasado lo que o esté pasando, dele gracias a Dios que usted está oyendo un mensaje de parte de Dios que Dios le está diciendo. Yo voy a acelerar los tiempos, voy a arreglar tu vida, voy a arreglar la vida de tu familia. Voy a hacer que aquellos errores que cometiste, aquellas malas ideas que te metieron, aquello que nunca quisiste quizá escuchar en tiempos pasados y tuviste que pasar por esto, yo hoy voy a hacer cosas nuevas en tu vida, ¿verdad? Entonces Dios nos está hablando. A mí Dios un día así me habló y me dijo, tú vas a ver mi gloria y yo la estoy viendo. Mis hermanos, porque yo la he visto. Yo la he visto, y no porque no crea usted a tantos méritos que he hecho, los méritos los hizo mi Cristo de la gloria. Y como Él los hizo, mis hermanos, y yo creí en esos méritos y tengo agradecimiento por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por mi vida. Ahora, mis hermanos, yo solo estoy recibiendo la bendición que Él dijo que nosotros íbamos a recibir. Él dijo que nosotros no teníamos que padecer, porque Él ya lo había padecido. A veces lo tenemos que padecer para mis hermanos, para aprender, pero dice el Señor, la carga que llevamos es ligera, porque cuando nosotros entre más rápido reconocemos, más rápido salimos de aquella situación. Amén. Entonces, mire, vayamos ahora a Jeremías 6, 19, 21, donde habla ahí la palabra de Dios a través del libro de Jeremías 6, del 19 al 21. Mire lo que sucede cuando nosotros somos personas negativas. Aquí está en la palabra de Dios, y usted lo oyó también en Ezequiel 37, donde hablaba, mis hermanos, donde cómo hablaba el pueblo de Dios, y por eso llegó a ese estado de calamidad, donde llegó, mis hermanos, a ser personas ya metidas en una tumba. Y así hay mucha gente, mis hermanos, que imaginen una persona ya metida en una tumba. Mis hermanos, ya no se puede hacer nada, pero Dios sí puede hacer. Mis hermanos, Dios sí nos puede levantar y resucitar y hacer que aquello que no tenía vida, cobre vida. Amén. Entonces dice aquí la palabra de Dios en Jeremías 6, del 19 al 21. Dice, escucha tierra, traigo sobre este pueblo una desgracia, fruto de sus maquinaciones, porque no prestaron atención a mis palabras, sino que rechazaron mi enseñanza. ¿De qué me sirve este incienso que llega de Saba? ¿O la caña dulce de un país ajeno? Sus holocaustos no me gustan, sus sacrificios no me agradan. Por eso así dice el Señor, voy a ponerles obstáculos a este pueblo. Padres e hijos tropezarán contra ellos, vecinos y amigos perecerán. Así dice el Señor. ¿Por qué el Señor, mis hermanos, está hablando de esa manera? Porque el Señor se cansa. Porque por falta de conocimiento de la palabra, como no leo la palabra, como no escucho palabra, entonces, mis hermanos, ¿qué va a pasar? Yo voy a perecer. Por eso es lo que yo le decía. Deje de ser negativo. Deje de andar hablando lo que no tiene que hablar. Deje de andar dando lástima. Deje de acostumbrarse en la vida. Como le decía, si usted entró en un proceso, tiene que salir. Escucha tierra, traigo sobre este pueblo una desgracia, fruto de sus maquinaciones, porque no prestaron atención a mi palabra. Porque es que mucha gente, mis hermanos, está en la iglesia y no sale de lo mismo, no pasa de lo mismo. Imagínese usted que en una iglesia dijeran, tenemos un proyecto, vamos a hacer esto y eso y eso. Ay, otra vez. Ay, una semana sí, colaboro, pero la otra semana ya no. Porque, ay Dios, no es fin de mes. Si es 15, fin de mes sí. Si no, no. Y a ver, pero tengo que pagar esto, tengo que pagar. Mis hermanos, en todo tiempo dice que las manos que da no permanece vacía. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí eso? El Señor a usted lo tiene en esta tierra para que nada más vaya ahí medio sobreviviendo y que esté con angustias, que esté con dolores. Esto no es abusividad ni prepotencia, mi hermano. Le estoy diciendo, le estoy dando a usted aquí la bendición y la solución para que usted salga de ese estado. Amén. Pero busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir por añadidura.
Y mire lo que dice. Dice que nos dará conforme al fruto de nuestras maquinaciones, porque no prestaron atención a mis palabras, sino que rechazaron mi enseñanza. ¿De qué me sirve este incienso que llega de Saba o la caña dulce de un país lejano? Sus holocaustos no me gustan, sus sacrificios no me agradan. O sea, mis hermanos, cuando nosotros venimos y con aquel dolor, con aquella tristeza, vaya, pues lo voy a hacer porque dicen que me va a venir bendición. Usted ya lo hizo así, va a recibir, porque Dios no se queda con nada, pero no lo que debería de recibir, sino que nosotros tenemos que tener una mente así tan especial, que mis hermanos, jamás lo que nosotros sembremos en el reino de Dios, mis hermanos, a nosotros, en vez de quedarnos sin nada, nos va a venir, tenemos, el que tiene la mente de Cristo no tiene límites, mis hermanos. Entonces, por eso aquí dice el Señor, voy a ponerles obstáculos a este pueblo. Padre e hijos tropezarán contra ellos y vecinos y amigos perecerán. ¿Por qué? Porque nunca vamos a dar un buen testimonio. Ni a nuestros hijos, dice, van a tropezar ellos, sus hijos. O sea, porque esa es una herencia que uno deja marcada en sus hijos, mis hermanos. Por eso, cuánto hijo metiéndose a hacer cosas que a veces no saben que tienen a un papá tan especial, tan maravilloso, un papá protector, un papá proveedor. No les enseñan eso a sus hijos. Por eso, hijas e hijos buscan las grandezas y las riquezas, haciendo cosas ilícitas, haciendo cosas que no deben de hacer. Y mis hermanos, aunque nadie se dé cuenta, a veces bajo de agua están haciendo cosas que no tienen que hacer. Y así es como llegan a medio prosperar, que eso no les va a servir para bendición, no que les va a servir para perdición, mis hermanos. Entonces, quedamos claros en la palabra, tengamos mucho cuidado. Usted ha dicho, usted toda la vida se ha quejado, toda la vida ha dicho, nosotros los pobres, hay gente que así dice. Usted debe de saber que usted es pobre, pero en el Espíritu de Dios, porque siempre va a estar necesitado de oír palabra de Dios y nunca usted diga es suficiente lo que hago, lo que escucho. Mire, yo le acabo de estar hablando y con esto voy a terminar a unas servidoras y les dije, por favor, obedezcan. Yo les he dicho que las prédicas no solo, hoy la escuché. Las prédicas, mis hermanos, hay prédicas y no solo una, sino que todas. Qué bueno así fuera, que la gente así pensara, que las volviera a escuchar, que mis hermanos, de mandárselas a las personas. De verdad, si hay un canal de YouTube, aprovechar y decir qué bendición que nuestros pastores hacen todo lo posible para que también, ¿verdad? Estas prédicas sean subidas a un canal de YouTube. Si tengo este teléfono, tengo las redes, lo voy a volver a escuchar, se lo voy a enviar a mis hijos, se lo voy a enviar a mis hermanos, pero no es saqueo, pues si ya mi hijo ya lo oyó. Mis hermanos, ¿usted qué sabe si lo escuchó? O tal vez en ese momento estaba ahí sentado y usted cree que oyéndolo y tal vez viendo otra cosa en las redes, mis hermanos, porque eso así pasa. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que ir más allá. Queremos ver la gloria de Dios, mis hermanos, dejándonos llevar por la mentira y el engaño. Media vez usted no mire a su hijo consagrado a Dios, metido en la presencia de Dios. Mis hermanos, aquella persona no ha sido sensible todavía a la voz de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, pueblo? Levantarnos. Hoy la palabra fue enviada y hoy sé que usted la recibió en su espíritu. Así que yo bendigo a cada uno por nombre. Muchas gracias por esos mensajes que usted está enviando en este momento. Muchas gracias por aquellos también, ¿verdad? Que quizá ahorita en este momento no la pudieron ver la prédica, pero más al ratito o más tarde la van a escuchar. Y muchas gracias a usted también que nos sigue en el canal de YouTube y que siempre está con hambre de escuchar palabra de Dios. Así que yo lo bendigo, mi hermano. Muchas gracias por ese apoyo que usted en oración usted envía para esta casa. Muchas gracias. Que Dios me lo bendiga y les amamos en el amor del Señor. Y recuérdese que también aquí tenemos un ministerio poderoso de intercesión donde intercedemos por todos ustedes y intercedemos también por su familia, porque nosotros, nuestra visión y nuestra misión que Dios nos dio fue llegar a las familias enteras. Amén. Así que en el nombre de Cristo Jesús, así lo creemos y así lo declaramos que llegamos al corazón de su casa, porque no es solo a usted, sino que a toda su familia, esté ahí o no esté ahí, esté lejos o esté cerca, la palabra no regresa vacía y la palabra llegó. Bendiciones, mis hermanos.